¿Has sentido que alguien te ha hecho un mal tan profundo que solo un acto espiritual puede devolverlo? La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este versículo revela que detrás de muchas batallas invisibles hay fuerzas espirituales que intentan dañarnos. Hoy exploraremos un tema que ha sido practicado en silencio por generaciones: cómo el uso de la sal con fe y dirección espiritual puede convertirse en un arma poderosa para congelar y neutralizar toda brujería enviada en tu contra. Te mostraremos cómo este acto, lejos de ser superstición, puede convertirse en una declaración de fe cuando se alinea con principios bíblicos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides enfrentar el mal con la autoridad que Él ya te ha dado? Y si tus luchas no fueran solo emocionales, sino espirituales, y si detrás de esa racha interminable de problemas, enfermedades, rupturas o bloqueos hubiera algo más, algo que no se ve pero que se siente. Hay personas que sin razón aparente comienzan a experimentar una oscuridad que avanza poco a poco. Sus sueños se desmoronan, sus relaciones se rompen, su salud se debilita. Algunos lo llaman mala suerte, otros destino. Pero la Biblia es clara. Hay fuerzas invisibles operando detrás del velo de lo natural. Efesios 6:12 nos lo revela con contundencia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha invisible existe y mientras algunos prefieren negarla, otros han aprendido a discernirla. El enemigo no descansa. La brujería, los trabajos ocultos y los conjuros son más comunes de lo que se cree. Pero lo más preocupante no es que existan, sino que muchos creyentes viven ignorando su realidad y sufren las consecuencias sin saber cómo enfrentarlas. Viven con cargas espirituales que no les pertenecen. Caminan con cadenas que no ven, pero que sienten. Y cuando no se comprende el origen espiritual de una opresión, es fácil asumir que la solución vendrá solo con esfuerzo humano. Pero no se puede pelear una guerra espiritual con armas naturales. Por eso, muchas veces oramos, ayunamos, pedimos consejo, pero seguimos sintiéndonos estancados. No porque Dios no escuche, sino porque hay batallas que requieren revelación. A lo largo de las Escrituras, vemos que los enemigos espirituales siempre han intentado infiltrarse, manipular y destruir el propósito de Dios en las vidas de las personas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la confrontación entre la luz y las tinieblas es una constante. No es casualidad que desde los tiempos de Moisés, Dios haya prohibido de forma directa toda práctica relacionada con la brujería. En Deuteronomio 18:10 a 12 leemos: no se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas prácticas no solo eran una ofensa a Dios, sino una puerta directa al control del enemigo. Y lo siguen siendo hoy. Muchas personas viven bajo el efecto de maldiciones lanzadas por otros. A veces, incluso por miembros de su propia familia. Hay personas que visitan brujos, santeros o hechiceros para dañar, amarrar, destruir o enfermar a otros por celos, venganza o pura envidia. Aunque lo hagan en secreto, el reino espiritual lo percibe todo. Pero lo que muchos ignoran es que aunque estos ataques son reales,
el poder de Dios es infinitamente superior. No existe brujería, hechizo o maldición que pueda resistir el fuego de la presencia de Dios cuando un creyente decide caminar en obediencia, fe y autoridad. En Hechos 8 encontramos una historia poderosa que revela esta confrontación. Simón el mago tenía asombrada a toda Samaria con sus prácticas ocultas. Era temido y respetado porque hacía maravillas aparentes, manipulando con su poder. Pero cuando Felipe llegó predicando el evangelio del reino, las tinieblas comenzaron a ceder. La gente escuchaba el mensaje de Cristo. Eran liberados, sanados y bautizados. Y Simón, viendo el poder verdadero de Dios, quiso comprarlo con dinero. Fue entonces cuando Pedro lo confrontó, dejándole claro que el don de Dios no se vende, ni se manipula, ni se mezcla con las tinieblas. Este pasaje nos enseña que el poder del reino no es comparable a ningún otro poder, que no hay magia, ni hechicería, ni espíritu que pueda resistir la luz de Cristo cuando un hijo de Dios camina en verdad. Pero la realidad es que muchas personas no saben cómo enfrentar estos ataques. Se sienten atrapadas, temerosas, incluso culpables, como si hubieran hecho algo para merecer el mal que están viviendo. Y ese es justamente el objetivo del enemigo: sembrar confusión. Porque donde hay confusión, hay puerta abierta. Donde hay temor, hay espacio para la manipulación. La brujería opera en la oscuridad y su principal fuerza no está en el acto físico, sino en el efecto que causa en la mente y el espíritu de la víctima. Por eso, uno de los pasos más importantes para romper con estas cadenas es reconocer que no estás solo, que no estás loco, que hay una guerra espiritual y que tú estás llamado a vencerla, no con tus fuerzas, sino con las armas del Espíritu. La oración, la intercesión, la alabanza y la palabra son armas poderosas. Pero también hay actos simbólicos que, cuando se hacen con fe y entendimiento espiritual, pueden convertirse en herramientas de liberación. Uno de ellos es el uso de la sal. Y aquí es donde muchos se confunden, pensando que este tipo de actos son supersticiones o costumbres sin base bíblica. Pero cuando se estudia la Escritura con profundidad, se descubre que la sal ha tenido un papel clave desde el inicio en la relación entre Dios y su pueblo. No como elemento mágico, sino como símbolo de pacto, pureza y preservación. Antes de hablar de cómo se utiliza la sal para congelar brujerías, es necesario entender por qué la sal es tan significativa en lo espiritual. En Levítico 2:13, Dios da una instrucción específica: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal era un componente obligatorio en las ofrendas, porque representaba la alianza duradera entre Dios y su pueblo. En otras palabras, la sal no era solo un condimento, era un recordatorio visible y tangible del compromiso eterno de Dios con aquellos que lo honraban. Jesús mismo retoma esta simbología cuando dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Aquí Cristo no está hablando de cocina, sino de identidad espiritual. Está diciendo que los hijos de Dios deben ser como la sal, puros, incorruptibles, capaces de preservar lo bueno y detener la corrupción. Cuando un creyente usa la sal con entendimiento espiritual, no está haciendo un acto pagano, sino activando un símbolo de pacto eterno. Está recordando al enemigo que hay un compromiso vigente con el Dios Altísimo, que esa vida tiene dueño, que esa casa tiene cobertura y que no puede ser tomada por ninguna fuerza de maldad.
Muchos han vivido situaciones en las que, después de discutir con alguien, de alejarse de una persona tóxica o de decir no a una manipulación emocional, comenzaron a experimentar bloqueos en áreas específicas: su salud, su economía, su paz mental, como si algo hubiera sido enviado para detenerlos. En ocasiones, al revisar su casa o su negocio, encontraron objetos extraños: tierra en las esquinas, bolsas con líquidos, muñecos enterrados, cosas que no tenían explicación lógica. Eso no es casualidad. Son marcas de brujería, símbolos plantados para abrir puertas al enemigo. Pero aquí es donde la fe debe tomar el control. Porque si el mal puede ser enviado, también puede ser devuelto. No por venganza, sino por justicia divina. No con odio, sino con autoridad espiritual. En Números 23:23 se nos da una promesa que debe ser escrita en el corazón: contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Esto significa que ninguna maldición puede prosperar sobre quien está bajo el pacto. Que cuando Dios está contigo, ni el conjuro más elaborado puede tener efecto duradero. Pero esto no significa que no haya ataques, sino que tú tienes la capacidad de enfrentarlos y romperlos. Y para eso debes despertar espiritualmente. Debes aprender a discernir cuando estás bajo una opresión. Y una vez que lo disciernas, actuar en oración, en fe y con las herramientas que Dios te ha dado. Hay personas que al comenzar a orar con sal vieron cómo el ambiente de su casa cambió. Dormían mejor, las pesadillas cesaban, los conflictos se reducían. No porque la sal tuviera poder en sí misma, sino porque fue utilizada como un recordatorio del pacto, una declaración espiritual de que esa casa, ese cuerpo, esa mente pertenecen a Dios. En ese contexto, el uso de la sal para congelar brujería no es un ritual supersticioso, sino un acto de fe intencionado, una acción profética que comunica al mundo espiritual una verdad poderosa: que no hay lugar para la oscuridad donde habita la luz. Cuando un creyente toma una herramienta simbólica como la sal y la usa con oración, con autoridad y con discernimiento bíblico, está activando un principio espiritual de oposición al mal. Está diciendo basta. Está tomando control espiritual del territorio que le ha sido dado. Y el enemigo lo sabe. Es por eso que tanto temor tienen las tinieblas cuando un hijo de Dios despierta, se levanta y comienza a hablar con autoridad. Porque ya no se trata de miedo, ni de ignorancia, ni de pasividad. Se trata de fe activa, de guerra espiritual legítima, de caminar en la verdad del Evangelio con la certeza de que Dios pelea tus batallas. Hoy más que nunca es necesario levantar una generación que no solo ore, sino que entienda por qué ora, que no solo reprenda al enemigo, sino que reconozca las señales de su actividad, que no solo pida protección, sino que tome posesión espiritual de su entorno. Porque si tú no marcas tu territorio con oración, el enemigo lo marcará con manipulación. Si tú no cubres tu casa con la sangre de Cristo, otros buscarán cubrirla con oscuridad. Pero cuando te levantas en fe, todo cambia. Las puertas se cierran, las cadenas se rompen y lo que parecía imposible comienza a ceder. Quizás has sentido que algo te detiene, que hay una carga que no logras explicar, que hay ataques que se repiten con demasiada precisión como para ser casualidad. No lo ignores más, no te resignes, porque lo que hoy sientes como opresión, mañana puede convertirse en tu mayor testimonio de victoria. Y lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo usará para posicionarte. Solo necesitas reconocer que esta guerra no es natural y que ya tienes las armas para vencerla. La sal ha sido parte del lenguaje de Dios desde los comienzos de su relación con la humanidad. No es un elemento elegido al azar ni un símbolo menor. Cuando el Señor ordena su uso en los sacrificios, no lo hace por capricho ni por simple formalismo. Cada instrucción divina
Encierra un mensaje espiritual profundo que atraviesa generaciones y se mantiene vigente hasta hoy. En Levítico 2:13 encontramos una orden específica y reveladora. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esta instrucción no solo indica un acto ceremonial, sino una declaración espiritual permanente. La sal representa el pacto. Es la señal visible de una alianza invisible. En cada sacrificio debía estar presente como testimonio del compromiso eterno entre Dios y su pueblo. Era una forma de consagrar lo ofrecido, de declarar que lo que se presentaba ante el altar estaba marcado por un vínculo sagrado, inquebrantable, establecido por aquel que no miente. A lo largo de las Escrituras, la sal conserva ese significado de pureza, de preservación y de consagración. No solo preservaba los alimentos, sino que simbolizaba la permanencia de lo puro frente a la corrupción. Representaba la fidelidad del pacto, la estabilidad del compromiso divino que no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. En Números 18-19 el Señor declara: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Este pacto de sal no era solo una fórmula religiosa, sino una alianza espiritual firme, establecida por la misma boca de Dios. La sal entonces aparece como garantía espiritual de lo que permanece, de lo que no se corrompe, de lo que ha sido apartado para un propósito santo. Donde hay sal consagrada por Dios, no hay lugar para la putrefacción ni para la contaminación del enemigo. Por eso, cuando Jesús declara en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, no está lanzando una metáfora bonita ni una frase inspiradora. Está hablando de identidad espiritual, de función divina en el mundo. El pueblo de Dios está llamado a preservar, a purificar, a detener la corrupción que se extiende. La sal no es pasiva, no se queda observando cómo las cosas se dañan. La sal actúa, la sal penetra, la sal transforma. Y eso mismo ocurre cuando el creyente asume su papel espiritual con conciencia del pacto que lleva dentro. Ser sal implica caminar con una conciencia constante de lo que se representa en el reino. Implica oponerse a todo lo que corrompe, denunciar lo que contamina y sostener lo que ha sido apartado para la gloria de Dios. No es una responsabilidad ligera, sino una comisión directa del Maestro. La Biblia asocia la sal también con el poder de la palabra pronunciada con verdad y gracia. En Colosenses 4:6 el apóstol Pablo exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí la sal no está en el altar, ni en la comida, ni en el cuerpo. Está en la boca, está en la palabra, porque la palabra con sal no solo habla, también preserva. La palabra con sal no solo dice, también penetra. Una palabra ungida, alineada con el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de destruir fortalezas espirituales, de quebrar yugos, de iluminar en medio de la oscuridad. No es cualquier palabra, es palabra sazonada, con pacto, con autoridad, con verdad. La sal en la boca del justo no es para agradar al oído, sino para incomodar al infierno. Por eso la conexión entre la sal y la autoridad espiritual no es simbólica, es directa. Allí donde la sal de Dios está presente, hay resistencia contra la corrupción espiritual. Hay una señal que el enemigo reconoce, porque la sal habla, la sal declara, la sal activa el pacto. En el Antiguo Testamento, el uso de la sal era también un acto de distinción. No se podía presentar una ofrenda sin sal. El sacrificio más perfecto, si era entregado sin ese elemento, no era aceptado. Eso nos habla de una exigencia divina. Lo que se presenta ante Dios debe estar marcado por el pacto. Lo consagrado debe llevar el sello
de lo incorruptible. Lo que se ofrece al altar debe haber sido preservado del deterioro espiritual. Este principio no ha cambiado. Hoy, lo que entregamos a Dios, ya no animales ni granos, sino nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras palabras, debe estar también marcado por esa sal espiritual que representa integridad, permanencia, verdad. Cuando se utiliza la sal como herramienta simbólica en la batalla espiritual, no se está accediendo a una fórmula secreta. Se está entrando en un acto profético que reconoce esta realidad bíblica. La sal, cuando es consagrada a Dios en oración, cuando es utilizada con discernimiento espiritual, se convierte en un recordatorio visible del pacto eterno. Se convierte en una declaración tangible de separación, de pureza, de santidad. No tiene poder mágico, tiene significado espiritual. Y cuando el mundo espiritual ve esa señal, reconoce que hay territorio marcado, que hay un creyente que no camina ignorante, sino consciente, que hay un altar que no está vacío, sino activo, que hay un hogar, una familia, una vida que ha sido sellada por un pacto incorruptible. Jesús advirtió lo que sucede cuando la sal pierde su sabor. En Mateo 5:13, después de llamar a sus discípulos la sal de la tierra, agregó: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal que pierde su función ya no conserva, ya no purifica, ya no impide la corrupción, se vuelve inservible. Esta advertencia no es sobre la sal de cocina, sino sobre el creyente que olvida su llamado, sobre aquel que ya no diferencia lo santo de lo profano, sobre quien ha perdido la fuerza espiritual que lo hacía resistir la oscuridad. Y en el contexto de la guerra espiritual, esto tiene consecuencias profundas. Un creyente sin sabor espiritual no puede levantar barreras contra la brujería, no puede declarar palabra viva, no puede consagrar su entorno, porque ha perdido la conciencia del pacto, porque ya no hay sal, y donde no hay sal, hay deterioro. El enemigo reconoce esta diferencia, sabe cuando alguien camina en santidad y cuando solo aparenta hacerlo, sabe cuando una casa ha sido consagrada con oración y cuando solo ha sido decorada con símbolo. El mundo espiritual no se impresiona con lo visible, responde a lo invisible, a la autoridad real, a la presencia genuina. Por eso el uso de la sal en actos de fe no puede ser una imitación vacía, no puede ser una práctica superficial. Debe ser una declaración consciente de separación espiritual. Debe venir acompañada de una vida alineada, de una mente renovada, de una palabra con fuego. De lo contrario, se convierte en religión sin poder, en forma sin sustancia, en apariencia sin respaldo. Y eso no rompe maldiciones, eso no congela brujerías, eso no incomoda al infierno. La sal entonces no es solo una herramienta exterior, es una señal interna, es una actitud del corazón. Es un recordatorio constante de que hemos sido llamados a preservar lo que es puro, a resistir lo que es corrupto, a mantener viva la llama del altar en medio de una generación que ha olvidado lo sagrado. La sal representa esa fuerza interior que no se dobla, que no cede, que no se mezcla. La sal que viene de Dios no busca agradar a los hombres, busca agradar al Padre, busca mantenerse firme cuando todo lo demás se rinde, busca hablar verdad cuando todos callan, busca brillar cuando todo parece oscurecerse. Por eso, antes de usar la sal en una oración, es necesario entender lo que se está activando. No es solo un ritual, es una proclamación, es una activación de memoria espiritual. Es decirle al enemigo, aquí hay pacto, pone. Es decirle a las tinieblas, pues aquí no tienes lugar. Es declararles al mundo espiritual que esa persona, esa casa, ese territorio están marcados, que el deterioro no tiene permiso, que la corrupción no pasará, que el pacto está vigente,
que la sangre del Cordero ha sellado lo que ningún demonio podrá tocar. Cuando se ora con sal no se está haciendo magia. Se está recordando a los cielos y a la tierra que hay un compromiso eterno, que hay un altar activo, que hay un creyente despierto. La sal en manos de alguien consagrado se convierte en una amenaza directa para el enemigo, porque no se trata de un símbolo en sí mismo, sino del respaldo que representa, porque el poder no está en la sustancia, sino en la verdad que la sustancia anuncia. Es el pacto, es la santidad, es la permanencia, es la separación, es la vida sin mezcla, es la pureza que incomoda, es la señal que grita en el mundo espiritual: aquí reina el Señor. Y cuando esa verdad se entiende, cuando esa convicción se abraza, entonces cada acto simbólico se vuelve un acto profético. Entonces cada oración se vuelve un decreto, cada paso una conquista, cada gesto una afirmación de identidad espiritual. La sal vuelve a ser lo que Dios siempre quiso que fuera, una señal viva del reino, una herramienta de preservación espiritual, un recordatorio del pacto eterno que ni el tiempo, ni la brujería, ni las tinieblas pueden quebrantar. Desde los primeros días de la iglesia, una verdad quedó establecida por encima de toda oposición espiritual. El nombre de Jesucristo es autoridad suprema sobre toda fuerza demoníaca, brujería o hechicería. No hay ritual oscuro ni conjuro humano que pueda resistir la declaración firme de ese nombre, porque no es un nombre común. Es el sello del Verbo eterno encarnado, el nombre que representa la plenitud del poder del reino de Dios. La brujería no puede mantenerse de pie ante la proclamación del nombre que despojó a los principados, que descendió a las profundidades y resucitó con gloria. Cada vez que ese nombre es invocado con fe, la atmósfera espiritual se sacude, las tinieblas retroceden y todo lo oculto queda expuesto. Por eso el enemigo tiembla ante él, no por el sonido, sino por la persona que ese nombre representa. En Filipenses 2:9-11, el apóstol Pablo escribe lo que quizás sea una de las proclamaciones más fuertes sobre el poder contenido en ese nombre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje no solo revela la autoridad celestial del nombre de Jesús, sino también su impacto en las tres dimensiones del mundo espiritual: lo que está arriba, lo que está aquí y lo que habita en las profundidades. El nombre de Cristo tiene la capacidad de ejercer dominio en todos los planos. Cuando se pronuncia con convicción y fe, las estructuras ocultas que sostienen la brujería comienzan a desmoronarse. La Escritura está llena de momentos en los que los apóstoles enfrentaron poderes ocultos. En todos ellos la respuesta fue la misma: no se debatió, no se razonó, no se huyó. Se invocó el nombre que está por encima de todo poder. En Hechos 16-18, cuando Pablo se encuentra con una joven poseída por un espíritu de adivinación que ganaba dinero a sus amos, no inicia un diálogo con el espíritu ni busca métodos humanos. El texto dice: pero volviéndose, Pablo dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No hubo resistencia, no hubo demora. El poder contenido en la declaración fue suficiente para romper lo que parecía invencible. La brujería fue neutralizada no con un amuleto ni con fuerza física, sino con una declaración espiritual cargada de autoridad. La autoridad de Cristo no se limita a la dimensión visible. Su dominio trasciende lo natural.
En Marcos 1:27, después de que Jesús expulsó un espíritu inmundo en la sinagoga, la gente decía asombrada: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa obediencia inmediata no era fruto de una persuasión, sino de una estructura espiritual que reconoce jerarquías. El mundo espiritual se rige por autoridad, no por apariencia. No responde a gritos ni a gestos. Responde al nivel de gobierno espiritual que se tiene. Y cuando el nombre de Jesús es pronunciado desde un lugar de pacto, los demonios no pueden hacer otra cosa que ceder. No porque quieran, sino porque deben. Porque están sometidos a una ley superior. Porque ese nombre fue establecido como bandera de victoria por encima de toda obra del enemigo. Por eso, cuando se enfrenta a la brujería, no se trata de confrontar símbolos, objetos o prácticas visibles. Se trata de desmantelar la operación espiritual que hay detrás de esas manifestaciones. Y eso solo se logra cuando se recurre a la fuente de autoridad legítima. En Lucas 10:17 a 19, cuando los 70 regresan gozosos de su misión, dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús no desestima su alegría, pero les da una perspectiva más alta. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La declaración de Cristo es absoluta. Ninguna fuerza del enemigo tiene poder sobre quienes caminan en su autoridad. No hay trabajo de brujería, no hay palabra de maldición, no hay conjuro ancestral que pueda prevalecer contra quien ha sido revestido con la autoridad del Hijo de Dios. Esta autoridad no es emocional, ni se basa en cómo uno se siente. Tampoco depende de experiencia previa o conocimiento intelectual. Proviene de la fe activa, de la relación con Cristo y del entendimiento de la identidad espiritual. En Marcos 16:17 Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No dice que los pastores lo harán. No dice que los apóstoles únicamente lo harán. Dice que lo harán los que creen. Porque la autoridad no se hereda por linaje religioso, se recibe por fe. El creyente que camina en obediencia puede usar el nombre de Jesús como un escudo, como una espada, como una llave. No se trata de repetirlo mecánicamente, sino de comprender lo que representa. La brujería opera con el propósito de someter. Busca establecer control mediante el miedo, la manipulación espiritual y la intimidación. Pero todo control se rompe cuando entra una autoridad mayor. El nombre de Jesús no solo libera, también reordena el espacio espiritual, no deja vacío, establece gobierno, y eso es vital. Porque si una casa es liberada pero no es llenada con la presencia de Dios, el enemigo puede regresar. Por eso no basta con neutralizar una obra de brujería. Es necesario establecer la presencia del reino allí donde hubo tinieblas. Y eso se hace a través del nombre que representa al Rey de Reyes. En el mundo espiritual no hay términos medios. O se está bajo la influencia del reino de la luz o bajo el dominio de las tinieblas. Y la brujería es una expresión directa del reino contrario. Pero ese reino no tiene poder autónomo. Solo puede operar donde se le permite. Cuando el creyente cierra puertas, establece límites y proclama la autoridad de Cristo. El enemigo pierde legalidad. No puede permanecer donde no hay acceso. No puede actuar donde hay cobertura. No puede prosperar donde hay oración. El nombre de Jesús establece un cerco espiritual, marca territorio, declara que allí no se negocia con las tinieblas, que esa vida tiene dueño, que esa familia está cubierta, que ese entorno ha sido
walk through nights with no light left, dreams fading slow in my own breath. Yeah, these echoes, they're my rise. Create an original, emotional ride wit without ballad, with mono-radic strings and a power build in the final chorus. Avoid unknown melodies or patterns from existing songs. Santificado por la sangre del Cordero. En Juan 14, 13 a 14, Jesús dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta promesa no es genérica. Tiene una condición. Debe ser pedida en su nombre. Y pedir en su nombre no significa simplemente usar la frase como una fórmula. Significa alinearse con su voluntad, con su carácter, con su propósito. Cuando se ora desde ese lugar, la oración se convierte en un arma. La invocación del nombre de Cristo no es superstición, es proclamación de legalidad espiritual. Es como sellar un decreto con la firma del rey. Es como abrir una puerta con la única llave autorizada. Todo lo demás puede sonar parecido, pero solo su nombre lleva el respaldo del cielo. Los apóstoles sabían esto con claridad. En Hechos 3, Pedro y Juan se encuentran con un cojo en la puerta del templo. No tenían dinero, no tenían recursos materiales, pero tenían lo más valioso. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre fue sanado en el acto. El poder no estaba en la oración extensa, ni en una preparación especial. Estaba en la conciencia de lo que portaban. Y eso es lo que hace falta cuando se enfrenta a la brujería. Conciencia. No de quién es el enemigo, sino de quién es el Señor. Porque mientras más grande se percibe el enemigo, más pequeña se vuelve la fe. Pero cuando se engrandece a Cristo, todo poder contrario queda reducido a nada. Por eso, cuando se usa la sal en el contexto espiritual, no debe hacerse sin invocar el nombre de Jesús. Porque es su nombre lo que activa la separación, lo que ordena el cese de actividad demoníaca, lo que establece cobertura, lo que marca el territorio. La sal es el símbolo, el nombre, la espada. El acto simbólico tiene poder solo cuando está respaldado por una vida bajo autoridad. Y ese es el principio clave. No se trata de elementos. Se trata de gobierno espiritual. El nombre de Jesús no es solo para clamar ayuda, sino para ejercer dominio, para declarar que todo lo que opera fuera de ese nombre es ilegal, que toda palabra de maldición queda sin efecto, que toda obra de brujería es cancelada, que toda intención contraria se disuelve bajo la luz de su gloria. Cuando el creyente ora y dice en el nombre de Jesús, no está cerrando una oración, está activando un decreto, está hablando desde el trono, está diciendo que lo que se acaba de declarar no es deseo humano, sino alineación con la voluntad del Rey. El infierno reconoce ese sonido. Los demonios huyen ante esa proclamación, porque ese nombre no es un amuleto, es una sentencia, es la declaración final que ninguna tiniebla puede contradecir. Y cuando se proclama sobre un acto de brujería, lo que antes tenía efecto pierde fuerza. Lo que antes oprimía se rompe. Lo que antes tenía acceso queda expulsado. La victoria sobre la brujería no se consigue con confrontación física ni con técnicas humanas. Se alcanza cuando el nombre que es sobre todo nombre es proclamado con fe viva. Ese es el nombre que sella, el que libera, el que establece la verdad donde había engaño, el que ilumina donde había tinieblas, el que reina donde antes gobernaba el miedo,
Cuando el nombre de Jesús es invocado, el enemigo ya no tiene espacio para operar, porque ha llegado la luz. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Ahora que la identidad ha sido afirmada, que el símbolo ha sido comprendido y que la autoridad ha sido reconocida, es momento de poner en acción lo que el cielo ya ha establecido. No se trata de rituales vacíos ni de actos sin alma, sino de manifestar con convicción y entendimiento la victoria que ya ha sido ganada. Cuando una persona decide actuar en fe, no está inventando un método, está respondiendo a una urgencia espiritual con armas que han sido preparadas desde la eternidad. La sal no es un sustituto de la oración, es su extensión simbólica. No reemplaza la fe, la canaliza. No produce el milagro, pero lo anuncia. Y cuando es consagrada con oración ferviente, se convierte en un mensaje claro al mundo espiritual. El pacto está activo, la autoridad ha sido invocada y las tinieblas no tienen lugar. La guerra espiritual no se libra con indiferencia, se libra con precisión. La intención detrás de cada acto tiene un peso real. No se puede usar lo sagrado con ligereza, ni operar en lo profético desde la emoción. Por eso, todo comienza en el corazón. La primera preparación no es externa, es interna. La persona que enfrenta una opresión espiritual no puede acercarse con miedo, ni con duda, ni con ansiedad. Debe acercarse con la certeza de que lo que va a hacer está respaldado por la palabra, por el Espíritu y por la autoridad de Cristo. Todo comienza en ese lugar invisible donde la decisión espiritual se hace firme. Cuando se ha tomado la decisión de cerrar la puerta al mal, entonces cada acto posterior se convierte en un sello profético de esa elección. No se trata de congelar el mal como quien castiga, sino de detener su avance, de cortar su operación, de declarar que todo lo que fue enviado queda sin efecto. La sal consagrada se convierte en un elemento que lleva esa carga espiritual, no por sí misma, sino por lo que representa. Cuando se toma en las manos y se ora sobre ella con autoridad, se convierte en símbolo de pacto activo. El enemigo no teme a objetos, pero reconoce cuando hay autoridad sobre esos objetos. Lo mismo que era común, al ser separado para el propósito divino, se transforma en señal. Y esa señal provoca reacción espiritual. No es superstición, es guerra profética. No es simbolismo vacío, es confrontación directa. Por eso debe hacerse con temor de Dios, con entendimiento espiritual y con una vida consagrada. La oración que se eleva antes del acto tiene que ser clara, no puede ser ambigua. Se dirige al Padre en el nombre de Jesús, declarando la legalidad del pacto, la cobertura de la sangre y la inutilidad de toda obra enviada en contra. Se cancela todo efecto de palabra maldita, de invocación contraria, de conjuro verbalizado en las sombras. Se declara que todo lo que fue enviado regresa a su origen, sin efecto, sin daño, sin posibilidad de retorno. Y se proclama que la luz prevalece, que el ambiente es purificado y que la presencia de Dios habita allí. No se trata de devolver el mal con mal, sino de cortar el vínculo que pretendía establecerse, anulando toda transferencia espiritual y activando la restauración del orden divino. El acto de congelar representa espiritualmente la detención de toda obra de brujería, la inmovilización de todo ataque que ha sido liberado. Simbólicamente, lo que se congela deja de avanzar, deja de multiplicarse, pierde movilidad, se vuelve inoperante. En lo espiritual es como si el fuego del infierno fuera sometido al frío del juicio divino, como si la agresión fuera frenada en seco por la intervención soberana del reino. Por eso,
Lo que se presenta ante el Señor no es una fórmula, sino una acción intencional, saturada de verdad y basada en la Escritura. El enemigo opera con intención y el creyente también debe hacerlo. No hay espacio para la improvisación en el ámbito espiritual. Cada palabra pronunciada debe ser palabra alineada. Cada gesto realizado debe responder a una convicción bíblica, no a una tradición humana. El uso del congelamiento no nace de una fórmula mágica, sino de la necesidad espiritual de frenar, declarar, purificar y consagrar. Cuando se coloca la sal dentro del recipiente y se acompaña de una oración dirigida a Dios, se está diciendo: este lugar, esta casa, esta vida no será más el campo de operación del enemigo. Se está manifestando una voluntad clara de romper con todo lazo, de cerrar toda puerta, de cancelar todo permiso. Es una declaración sin miedo, sin ambigüedad, sin tolerancia al mal. Y esa claridad espiritual provoca una respuesta en el mundo invisible, porque el enemigo entiende el lenguaje de la autoridad y se ve forzado a retirarse cuando se encuentra con alguien que conoce su posición en Cristo. Toda herramienta espiritual tiene eficacia solo cuando es usada bajo la cobertura del Espíritu Santo. Por eso, quien ora con sal consagrada debe hacerlo desde una vida que no juega con lo sagrado. No se trata de actos sin fruto, sino de una vida alineada a la verdad. El poder no está en el ritual, sino en la presencia de Dios, que respalda al que ora. El recipiente puede ser común, pero cuando es separado para un propósito espiritual y presentado en oración, ya no pertenece a lo natural. La sal puede haber sido de uso cotidiano, pero al ser declarada como símbolo de pacto, ahora representa la pureza, la fidelidad, la separación. Y cuando eso se presenta ante el trono, algo sucede. Porque Dios honra los símbolos que Él mismo estableció y respalda los actos que nacen de un corazón sincero. No hay espacio para la mezcla. Lo profético no puede ser contaminado con superstición. El creyente que actúa bajo revelación no copia métodos, discierne principios. Y el principio que se activa al congelar con sal es el de separación, el de justicia, el de restauración del orden divino. Todo lo que fue enviado para alterar la atmósfera espiritual queda sometido al juicio de Dios. Todo lo que buscaba atar, controlar o manipular se disuelve bajo la luz de la presencia. Porque no hay poder humano que pueda mantener su curso cuando Dios interviene. Y cuando se ora con convicción, cuando se actúa con obediencia, cuando se proclama la verdad con integridad, lo espiritual comienza a realinearse. Lo que estaba desordenado se ordena. Lo que estaba oprimido se libera. Lo que estaba siendo atacado se fortalece. El poder no está en el acto, sino en la autoridad detrás del acto. Y esa autoridad no se improvisa, se cultiva en oración, en santidad, en búsqueda constante. La sal consagrada no tiene efecto si el corazón no está consagrado. El congelamiento no tiene valor si la mente no está renovada. No se trata de actos exteriores solamente, sino de una vida que respalda cada palabra. Y eso es lo que el enemigo no soporta. Una vida coherente, una fe activa, una declaración profética que no proviene de la emoción, sino de la verdad. Por eso, cuando el creyente actúa en el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu, y presenta la sal como símbolo de purificación, la atmósfera cambia. Lo que antes era denso se aclara. Lo que antes era opresivo se aligera. Y lo que antes parecía invencible queda desactivado. Cuando el recipiente que contiene la sal consagrada es sellado y colocado en el lugar que ha sido revelado en oración,
puede ser una habitación, un espacio específico o un punto estratégico en el hogar. No se está escondiendo algo, se está marcando un territorio. Es una forma espiritual de declarar: este ambiente ha sido limpiado, este entorno ha sido protegido, esta atmósfera ha sido restaurada. No hay presencia enemiga que pueda resistir la santidad proclamada. Porque no se trata de ocultar el mal, sino de exponerlo y detenerlo. Y la sal, al ser colocada con fe, se convierte en una especie de testigo espiritual. No guarda poder por sí misma, pero actúa como señal, como recordatorio, como punto de contacto entre lo natural y lo eterno. El hielo que físicamente detiene el movimiento representa aquí la interrupción de toda cadena de ataque. El enemigo busca continuidad, repetición, ciclo. Pero cuando se congela con sal consagrada se interrumpe la secuencia. Se declara el final de lo que venía afectando. Se corta el acceso, se sella el ambiente. Y todo esto no es magia, es gobierno espiritual. El creyente, cuando actúa así, no está jugando a lo religioso, está afirmando su posición en los lugares celestiales. Efesios 2:6 declara que hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales. Esa posición implica dominio, vigilancia, autoridad. Y desde ahí se actúa, no desde el miedo ni desde la confusión, sino desde la certeza de que el cielo respalda a quien camina en el Espíritu. No es el objeto el que asusta al enemigo, es la autoridad del que lo usa. No es la sal la que rompe cadenas, es la presencia de Dios que responde a la oración. No es el congelamiento lo que detiene el mal, es la fe que lo ejecuta. Pero todo esto funciona porque Dios ha determinado usar lo visible como expresión de lo invisible. Como cuando Moisés levantaba la vara, no porque la vara tuviera poder, sino porque era el punto de obediencia visible que activaba la intervención divina. De la misma manera, cuando hoy se usa la sal en un acto profético, se está levantando una señal, se está diciendo con claridad: este territorio no está disponible para el enemigo. Este ambiente ha sido marcado. Este espacio pertenece al reino. Y cuando eso es entendido, cada acción cobra peso. Cada oración se vuelve un decreto. Cada paso es una afirmación de la victoria que ya fue ganada, porque la guerra espiritual no es para obtener victoria, sino para manifestarla. No se trata de ganar algo nuevo, sino de sostener lo que ya fue conquistado en la cruz. Y al orar con sal consagrada, al congelar como acto simbólico, al declarar la palabra con fe, lo que se está haciendo es eso: manifestar el reino, establecer la autoridad, cerrar las puertas al enemigo, romper ciclos de opresión, devolver el mal a su lugar de origen, no con odio, no con venganza, sino con justicia espiritual, porque donde reina la luz, las tinieblas no pueden negociar. Nada que ocurre en el mundo espiritual pasa sin dejar señales. Dios es un Dios que habla, y cuando algo ha sido enviado contra una persona, cuando las tinieblas han activado una asignación de maldición, los efectos no solo se sienten, también se manifiestan. Es por eso que muchos comienzan a experimentar ciclos repetitivos de pérdida, estancamientos que no responden a esfuerzos naturales, enfermedades sin diagnóstico claro, pesadez emocional sin causa visible, divisiones familiares que surgen sin provocación, pensamientos que no son propios y una sensación persistente de estar bajo ataque, como si algo o alguien estuviera manipulando el ambiente desde lo invisible. Cuando esas cosas se repiten con insistencia, cuando se combinan con una sequedad espiritual y una resistencia inusual a la oración, no se puede ignorar lo evidente. Hay una operación de maldad activa y es necesario enfrentarlo con discernimiento.
El enemigo no se manifiesta con tambores ni con rostros grotescos. Muchas veces se oculta detrás de sonrisas, palabras suaves, acciones aparentemente inofensivas, pero cuyas raíces están sembradas en odio espiritual. Porque cuando alguien, motivado por celos, rencor, envidia o deseo de control, recurre a la brujería, lo que está haciendo es abrir una puerta legal para que los demonios actúen. Ya no se trata solo de una intención negativa, sino de una intervención maligna que busca estorbar, oprimir, debilitar o destruir. Y aunque el Hijo de Dios tiene cobertura y protección, si no hay vigilancia espiritual, si se han abierto brechas por pecado o negligencia, el enemigo encuentra una entrada. Pero lo que él no calcula es que todo lo que hace a escondidas, Dios lo expone. Y todo lo que planifica en las sombras, el Señor lo desbarata. Romanos 12:19 dice con claridad: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El creyente no necesita devolver el mal con el mismo instrumento que fue enviado. No necesita involucrarse en prácticas similares para defenderse, porque el juicio de Dios no falla. Y cuando el cielo actúa, lo hace con perfección y justicia. La brujería enviada contra un ungido no permanece sin respuesta. El reino de los cielos no observa en silencio cuando uno de los suyos es atacado, cuando se levanta la oración, cuando se invoca el nombre de Cristo, cuando se activan los principios espirituales del reino. Lo que fue lanzado regresa por donde vino, no como castigo humano, sino como consecuencia espiritual. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El creyente que permanece firme en la fe, que no negocia su santidad, que vive en obediencia y discernimiento, no necesita pelear con argumentos ni defenderse con palabras. Su defensa viene del Señor, y aunque las señales del ataque sean claras, aunque los síntomas de la opresión sean evidentes, lo que se activa en el mundo invisible es mucho más fuerte, porque el poder que opera a favor del justo es superior al que intenta oprimirlo. Y esa es la seguridad, que no hay mal que pueda prevalecer donde hay altar. No hay conjuro que pueda prosperar donde hay palabra profética activa. No hay dardo que penetre donde hay escudo de fe. Y lo que fue lanzado para destruir se convierte en plataforma para que el poder de Dios se manifieste. El enemigo nunca tiene la última palabra, ni en el cielo ni en la tierra. Por eso, cuando se identifica que hay un ataque de brujería en curso, el enfoque no debe ser el temor, sino la acción espiritual guiada. No es mirar lo que el enemigo está haciendo, sino activar lo que Dios ya dijo. Y una de las formas en que Dios obra es volviendo al remitente todo aquello que no fue autorizado. La oración del justo no solo rompe cadena, también desactiva planes, confunde lenguas, revierte maldiciones y establece nuevos decretos. Porque cada palabra que sale de la boca del creyente lleno del Espíritu tiene peso en lo invisible. Cada clamor no solo sube, también impacta. Y cada acto de fe que se ejecuta en obediencia se convierte en una sentencia de victoria. El enemigo puede intentar, pero Dios determina. El enemigo puede acusar, pero Cristo intercede. El enemigo puede lanzar, pero el Espíritu Santo bloquea. Y cuando hay un corazón dispuesto, una boca abierta, una fe activada, no hay lugar donde el mal pueda permanecer. El que lanzó maldición sin derecho recogerá sus propias palabras. El que deseó ruina cosechará su propio plan. No porque el creyente lo ordene, sino porque el reino tiene principios, y uno de ellos es la restitución divina.
Lo que fue robado será devuelto. Lo que fue oprimido será levantado. Lo que fue dañado será restaurado. Porque no se trata solo de anular lo malo, sino de ver la mano de Dios trayendo justicia. Y mientras todo esto sucede, mientras el mundo espiritual se reordena, el creyente permanece en paz. No necesita vigilar al enemigo ni vivir pendiente de lo oculto. Solo necesita caminar en luz, en verdad, en santidad, con el oído atento a la dirección del Espíritu. Porque el que está en comunión discierne, el que está en oración permanece, y el que está bajo cobertura avanza. Lo que el enemigo planeó como una trampa se vuelve el escenario del testimonio. Lo que quiso usar para destruir termina exponiéndolo. Y el que fue atacado se convierte en testigo del poder de Dios. Así, sin tocar al enemigo, sin levantar una mano, sin responder con violencia, el mal regresa. Se congela la operación, se corta el canal, se declara el final, porque la luz entra. Y donde la luz entra, las tinieblas no encuentran cómo quedarse. Hay un punto en toda guerra espiritual donde las tinieblas ya no pueden avanzar. Una línea marcada por la soberanía de Dios, donde el poder humano se detiene, pero el cielo desciende. Allí lo que parecía imposible se somete. Lo que parecía permanente se rompe. Lo que parecía oculto es expuesto. Porque cuando Dios extiende su mano, no hay brujería que resista. Ninguna opresión, por intensa que sea, puede prevalecer ante la gloria de su presencia. No hay pacto con las tinieblas que pueda mantenerse cuando la sangre de Cristo habla. No hay altar oscuro que soporte el fuego del Dios vivo. Cuando Él entra en escena, lo hace para gobernar. Isaías 54, 17. Es un decreto que no pierde fuerza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa palabra no es poesía, es sentencia. Dios no dice que el arma no será formada, dice que no prosperará, no detalla cómo llega el ataque, ni cuánto tiempo dura, pero establece que el final está determinado por su voluntad, no por lo que el enemigo diseñó, sino por lo que el cielo ha decretado, porque la herencia de los hijos de Dios es cobertura, y su salvación no depende de lo que hagan, sino de quién es su Padre. No se necesita una cadena interminable de rituales, no se requiere acumular esfuerzos religiosos, basta con entender el poder que se desata cuando un corazón se alinea a la verdad. Cuando el nombre de Jesús es invocado desde la fe, la atmósfera espiritual se reordena. Cuando la sal consagrada ha sido símbolo de pacto y pureza, lo que antes operaba en lo oculto pierde legalidad. Y cuando el creyente se levanta para declarar la palabra, lo que estaba estancado comienza a fluir. Porque el reino no actúa por apariencias, actúa por verdad. Y la verdad siempre trae libertad. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es parcial ni temporal, es total. Rompe cadenas visibles e invisibles, libera mente, cuerpo y espíritu. Desconecta la influencia del pasado, sana el presente y asegura el futuro. Porque la obra del Hijo no tiene grietas, no deja puertas abiertas. Cuando Él interviene lo hace para restaurar por completo. No solo limpia la superficie, arranca la raíz. No solo silencia al enemigo, lo expulsa. Y no solo da paz, establece victoria. Toda brujería que haya sido enviada, toda palabra maldita pronunciada, toda intención de manipulación espiritual queda bajo juicio cuando la sangre del Cordero es proclamada. No hay conjuro que pueda resistir el poder del sacrificio perfecto. No hay maldición que sobreviva al impacto de la cruz, porque el Hijo del Hombre
Fue manifestado para deshacer las obras del diablo. Eso fue lo que Juan afirmó en su primera carta. Y cada obra que se levanta contra un hijo de Dios entra en colapso cuando Cristo se presenta como Señor. La oración final no es un cierre emocional, es una afirmación de autoridad. Es el acto espiritual que sella lo que el cielo ha comenzado. Es levantar la voz no como víctima, sino como heredero. No como quien ruega por misericordia, sino como quien camina en justicia. Y cuando esa oración es hecha con convicción, no solo se cierran puertas, también se activan promesas. Porque el Dios que rompe brujería no solo limpia, también establece. Planta bandera, declara su gobierno, y todo lo que antes fue terreno del enemigo se convierte en territorio del reino. No hay oscuridad que pueda quedarse donde la luz ha entrado. No hay confusión que resista la voz del Espíritu. No hay espíritu contrario que sobreviva cuando el nombre de Cristo es entronado. Y ese es el punto donde todo cambia. No porque se repitió una fórmula, sino porque el gobierno de Dios fue establecido. No porque se usó un elemento, sino porque hubo fe activa. No porque se realizó un ritual, sino porque la palabra fue proclamada con entendimiento. Y ahora que el proceso ha sido completado, que la intención fue clara, que la sal fue consagrada, que el nombre fue invocado y que el decreto ha sido proclamado, lo que fue enviado ya no tiene poder, porque fue cancelado, fue congelado, fue devuelto. Y ahora hay libertad, una libertad que no será interrumpida, porque fue establecida por aquel que reina sin oposición. Hay momentos en los que Dios no solo te llama a orar, sino a posicionarte. No a resistir pasivamente, sino a caminar como quien ya ha vencido. Porque en esta guerra no solo se trata de defenderse del ataque, sino de entender que fuiste puesto como señal viva de que el reino de los cielos ha llegado a esta tierra. Cuando enfrentas la brujería, no estás simplemente lidiando con el mal. Estás confirmando tu lugar como autoridad espiritual en tu casa, en tu familia, en tu entorno. Y lo que parecía una batalla que buscaba detenerte, termina siendo la plataforma que Dios usa para afirmarte. Lo más poderoso de todo esto no es que el mal se haya detenido, es que en el proceso tú fuiste transformado. Porque lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo utilizó para despertar en ti un nivel de fe que antes no conocías. Y ahora sabes que no necesitas esperar a que alguien más ore por ti, ni temer lo que otros puedan enviar. Ahora sabes que tú portas el respaldo del cielo, que la sal en tus manos no era un simple símbolo, sino una extensión del gobierno que Cristo te confió. Que tus palabras, cuando están alineadas a la Escritura, hacen temblar el reino de las tinieblas. Quizás antes no lo sabías. Quizás antes dabas lugar a la duda o caías en el error de callar por miedo. Pero ahora entiendes que no se trata de tener fuerza física, sino de estar en comunión. Que no se trata de gritar, sino de ejercer dominio desde la posición que te fue dada. Que no se trata de temer, sino de declarar con firmeza quién es tu Señor y a quién pertenece tu vida. Y cuando esta verdad se activa en el Espíritu, todo cambia. Ya no oras desde la necesidad, sino desde la victoria. Ya no enfrentas la oscuridad con temor, sino con convicción. Ya no huyes del ataque, ahora avanzas con la certeza de que donde pises, el reino será establecido. Porque cada vez que activas tu fe, cada vez que consagras, cada vez que oras con entendimiento, estás levantando un altar que el enemigo no puede derribar. Que esta experiencia no se quede como un momento, que se convierta en un estilo de vida. Que cada día camines como quien sabe que fue lavado, sellado y enviado.
Que no pongas tu mirada en lo que el enemigo hace, sino en lo que el Padre ya hizo por ti. Y que cada vez que sientas la presión del mal, recuerdes, ya tienes las herramientas, ya sabes qué hacer y sobre todo, ya sabes quién está contigo.